Doctor Juan Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aportarnos con su presencia, sus conocimientos para esta sesión. Sí. Comunidad COI, quisiera empezar con una pregunta muy sencilla, una serie de preguntas que espero los lleven a la reflexión. ¿Se han puesto a pensar cuántos números de teléfono conocen de memoria que puedan marcar en este momento? Y no hablo de marcar solamente seleccionando el nombre, sino poniendo los dígitos del número de teléfono. O pueden hacer una suma, resta o una operación sencilla sin necesidad de la calculadora. Probablemente en este momento no nos afecta. Lo hacemos de manera rutinaria, seguimos con nuestro día a día y no pasa nada. Pero en 10, 20 o 30 años, dependiendo la edad de cada persona, ¿cómo va a afectar a nuestro cerebro el no poder realizar este tipo de operaciones o este tipo de actividades que consideramos sencillas o básicas? ¿Cómo va a afectar también nuestra vida diaria? Este tipo de interrogantes es lo que vamos a responder en esta sesión. Hoy, como parte de esta Semana de la Salud Integral en la etapa adulta, me presento, yo soy Diego Jauregui, licenciado en gerontología, y en conjunto con el doctor Juan Pablo Ledesma Heyer, especialista en geriatría, hablaremos sobre estas señales tempranas de deterioro en la memoria y el funcionamiento cognitivo. Nuevamente le reiteramos sus preguntas, las pueden escribir dentro de la caja de preguntas y trataremos de responderlas al final de la sesión. Muy bien. Antes de empezar con conceptos más profundos, hay que tener un panorama general. Hoy hablaremos de algo que nos distingue de otros seres vivos, nuestra capacidad de recibir, organizar y generar respuestas a una información específica que llega de nuestro entorno y también de nuestro propio cuerpo. Este trabajo intelectual se le conoce como cognición. Este trabajo intelectual incluye varias funciones específicas, las cuales desde su propia área permiten conocer, conectar e interactuar mejor con el mundo y con el entorno social que nos rodea. Hay que entender que, por ejemplo, nuestras funciones clave en la cognición, dependiendo del teórico que se estudie, se consideran algunas otras variaciones en nombres, pero en general se puede abordar desde la memoria, que es la memoria sensorial, primaria, secundaria, la episódica y la semántica. No vamos a entrar mucho en ese tipo de explicaciones para poder darle fluidez a la sesión. También tenemos la atención, que incluye la atención a corto plazo, la atención sostenida, la selectiva y la dividida. También tenemos el lenguaje, las funciones que es la que nos permite comunicarnos y comprender. Las funciones ejecutivas, que está la memoria de trabajo, la memoria procedimental y la cognición social. Esto que nos permite tomar decisiones a partir de lo que nosotros percibimos. Las habilidades visoespaciales nos permiten orientarnos y también ubicarnos en el espacio. Y finalmente, la metamemoria, que es la percepción subjetiva del funcionamiento cognitivo. Doctor Juan Pablo, en este caso hablamos de las funciones claves de la cognición. ¿Cómo podemos acercarnos de una manera más sencilla a comprenderlas para nuestra audiencia? Una explicación que nos permite enriquecer lo que acabamos de mencionar. Gracias, Diego. Sí, bueno, pues es importante saber que hay algunas cosas que sí son normales, que van disminuyendo conforme pasan los años. Hay, por ejemplo, en esto que está ahí escrito, que, por ejemplo, la memoria episódica puede requerir más contextualización que la memoria de trabajo, que es parte de las funciones ejecutivas, también se hace un poquito más lenta. Eh, mm, ¿Qué más tenemos allí? O sea, en general los procesos cognitivos pueden hacerse un poco más lentos conforme vamos pasando, avanzando con la edad. Y entonces creo que lo más importante de una persona, cuando tienen a un familiar que está con un problema de memoria, es saber si lo que tiene es normal por la edad o es alguna enfermedad. Y entonces para eso, importante, ya luego lo veremos, hacer las valoraciones cognitivas o neuropsicológicas. Sí, pero por ejemplo, la memoria de trabajo, esta capacidad que tenemos de hacer dos o más cosas al mismo tiempo, es algo que es muy, muy, muy común en las personas mayores de observar. Ustedes se darán cuenta que actualmente o con una persona, pues no le costaba trabajo hacer dos o más cosas al mismo tiempo. Por ejemplo,
ir manejando y que le dicten un número de teléfono, guardarlo en su memoria para en el semáforo marcarlo, por ejemplo. Ese tipo de actividades son muy complejas conforme pasan los años después de los 75, 80 años más o menos. Y se puede confundir con un problema de memoria cuando las personas no logran el objetivo final, como por ejemplo marcar el número de teléfono, debido a que se ha hecho más lento este proceso. Entonces, es muy importante diferenciar que es un proceso normal enlentecido a un proceso de problema de memoria. Ujú, Muchas gracias. De hecho, es importante esta parte. Es importante esta parte de la distinción, justo como lo menciona, porque en ocasiones puede haber estos falsos diagnósticos o estos falsos ideas sobre lo que está ocurriendo y entonces puede llevar a tomar malas decisiones al respecto. No solo en lo que se refiere a la atención que se le da, sino incluso el mismo tratamiento o el acercamiento que se le da a estos cambios, que a final de cuentas aporta a esta idea edadista también que llega a ocurrir sobre que las personas mayores tienden a olvidar como algo normal de la edad. Y ujú. creo que eso es una parte importante, una idea que tenemos que retirar dentro del imaginario que implica el ser una persona mayor, una persona que empieza a cursar esta etapa de la vejez. ¿Le gustaría agregar algo más a esta idea? Sí, no, que es eso, que seguramente ya lo han visto en las sesiones pasadas en esta semana. Pero sí es de vital importancia que sepamos que las personas mayores no olvidan por ser mayores. O sea, eso que tengan el diagnóstico de demencia, entrecomillado, senil, es algo que es inapropiado semánticamente, es decir, no podemos decir que las personas mayores están demenciándose nada más por ser mayores, como si fuera un proceso natural, digamos, como las canas, a lo mejor, que es un proceso más, pues sí, senil, digamos, pero el hecho de decir demencia senil implica dos cosas graves. Primero, que estamos normalizando, Ujú, edadistamente, pero estamos normalizando que las ujú, personas mayores tengan este problema de memoria y entonces no les ujú, damos la oportunidad de que reciban un diagnóstico a tiempo, sobre todo un diagnóstico diferenciado, porque hay muchos tipos de problemas de demencia, de memoria, ujú, y sobre todo porque no estamos siendo específicos, ¿verdad? Decir demencia senil es como, pues decir que, no sé, que a alguien le duele el abdomen, o sea, alguien tiene dolor de panza, dolor de abdomen, pero en el dolor de abdomen, pues hay muchísimos diagnósticos y cada uno con un tratamiento diferenciado. Por lo tanto, sí debemos de erradicar esta palabra, demencia senil, de nuestro lenguaje y ante todo problema de memoria de una persona mayor, ponerle atención y hacer una valoración. Ujú. perfecto. Coincidimos completamente con esta idea. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con los cambios cognitivos esperados con la edad, que es, no creo que es nuestro punto principal dentro de la ponencia. Hay algunos cambios que tienen que ver, que se consideran esperados, sobre todo a personas de 75, 80 años, como comenta el doctor Juan Pablo, que, que tienen que ver con estos cambios propios del envejecimiento. Recordemos que el envejecimiento es un proceso, empieza desde que nacemos hasta que morimos. Cuando llegamos a la etapa de la vejez, hay ciertos cambios o ciertos daños a nivel celular que se pueden ver mayormente expresados dependiendo de las circunstancias de cada persona, dependiendo su historia de vida, sus hábitos, etcétera, como lo vamos a ver a continuación. En general, se encuentra que en las personas mayores hay disminución en la memoria, sobre todo en la capacidad de recordar, una leve reducción. Mencionaba el doctor Juan Pablo esta parte de contextualización. Tenemos que darles ejemplos claros para que puedan, o pistas claras, para que puedan recordar lo que se necesita. También, por ejemplo, una parte importante tiene que ver con el aprendizaje de esta información, que es en donde encontramos la atención. La concentración o el cambio de estímulos puede ser difícil de mantener. Em, en- el aprendizaje no desaparece con la edad. El aprendizaje es algo que se mantiene a lo largo de la vida. Sin embargo, es importante entender que el proceso de aprendizaje cambia no tanto en los pasos, sino en lo que se requiere para que se mantenga dentro de una persona. Nosotros
En la infancia aprendemos a través, por ejemplo, aprendemos a través de la repetición y de los ejemplos de otras personas, pero probablemente, bueno, en la adultez, nuestro proceso de aprendizaje va a depender más de nuestras experiencias de vida, de lo que hemos adquirido a lo largo de nuestro ciclo de vida. Esto, a final de cuentas, este conocimiento del mundo, de lo que nos rodea, es una parte importante para que podamos fortalecer, mantener y fortalecer el conocimiento adquirido. El lenguaje hablamos como una parte, como un flujo. El lenguaje se va perfilando a partir del ciclo de vida, de las experiencias, pero también de la cultura y de la zona donde vive cada persona. Las habilidades lingüísticas tienden a permanecer intactas o pueden llegar a enriquecerse, pero depende de la situación y de la estimulación que tenga cada persona. Los cambios en las funciones ejecutivas también a la toma de decisiones, la planificación y la resolución, junto con la flexibilidad para cambiar de estos pasos, disminuye. Y también la disminución en habilidades visoespaciales. La percepción y la orientación espacial disminuyen también por cuestiones visuales. Para explicar de manera un poco más cercana a esto, tengo una historia. Uno de los... Everardo, en una persona de 79 años que acuda a consulta gerontológica, que acuda a consulta conmigo, se queja y empieza a preocuparse porque considera que su memoria ya no estaba funcionando de manera correcta. Al hacerle una evaluación encontramos algo interesante. Los puntajes de memoria se mantenían en un rango adecuado para su edad. Sin embargo, cuando hacemos esta evaluación, encontramos que la atención es lo que estaba fallando, no era la memoria. Estos cambios no siempre tienden a parecer, a ser lo que parece. Muchas veces la queja subjetiva o esta queja que hemos comentado empieza desde la memoria. Decimos, mi memoria ya no puedo recordar las cosas, se me olvida todo rápido. Probablemente no tiene que ver solo con la memoria, es también nuestra capacidad de poner atención al estímulo que queremos recordar. En este caso, al hacerle la evaluación, encontramos que la atención estaba fallando, con un plan diseñado de manera específica a necesidades e intereses, en este caso, atender la atención, vaya la redundancia, con actividades basadas en lectura, idiomas y arte, además de fútbol, que eran sus principales intereses, logramos aumentar el puntaje de atención a que llegara a un rango adecuado para esta edad, mejorando lo obtenido en memoria y también en funciones ejecutivas. Este tipo de intervenciones las realizamos desde gerontología como una parte importante del servicio planteado por COI Gerontología, en este caso enfocado a la estimulación cognitiva. Pero, doctor, desde su experiencia, ¿cómo ha notado, cómo se pueden observar estos enmascaramientos, digámoslo así, o estas confusiones sobre los cambios que llegan a ocurrir en pacientes con problemas de memoria? Cuando llegan las personas a consulta y se quejan de que tienen un problema de memoria, dicen, doctor, vengo muy preocupado porque creo que tengo Alzheimer, porque se me están olvidando las cosas. Y entonces allí, a manera de consuelo de entrada, decimos, bueno, lo más probable es que no lo tengas porque te estás acordando que se te olvidan las cosas, ¿no? Entonces, lo más probable es que este tipo de paciente tenga un problema de atención y los problemas o las situaciones que disminuyen la atención en las personas mayores son principalmente emocionales: ansiedad, angustias, depresión, duelo, insomnio. Pues otras alteraciones como el efecto de medicamentos psicotrópicos, antidepresivos en sí mismos que pueden alterar los procesos de atención. Entonces, lo que tienen es un problema de atención. El primer paso para tener buena memoria es que se concentren, que se enfoquen. Entonces, pero muchas personas, por la falta de atención, pareciera que tienen problemas de memoria. Entonces, el caso contrario es el paciente que realmente tiene demencia, por ejemplo, Alzheimer. No llega solo, es traído por algún familiar y lo acusan, digámoslo así, lo presentan ante el médico. Miren, le traigo a mi papá, a mi mamá, porque se le están olvidando las cosas. Y entonces en Ujú. ese momento el paciente sorprendido voltea a ver a su hijo y le dice, yo, no, o sea, a mí no se me Sí. olvida nada. ¿Sí? Entonces, eso podría ser como el primer signo para saber si alguien tiene o no tiene un problema de memoria y cómo se están enmascarando estas cosas. Em,
Y entonces hacer una valoración neuropsicológica o de memoria completa sí es muy importante. Cuando el problema de memoria está avanzado, es pues muy evidente, ¿no? Pero cuando está empezando, realmente puede ser una complejidad diagnóstica muy real. O sea, es decir, podemos tener la necesidad de tener diferentes opiniones de neurólogos, de psiquiatras, de neuropsicólogos y de todo el equipo médico para saber si lo que está pasando en una persona es normal o no. Porque puede haber problemas de lenguaje, por ejemplo, y no precisamente, o tener secuelas de eventos vasculares cerebrales que afecten al lenguaje, que afecten a las funciones ejecutivas o algo, y que no sea precisamente una demencia. Ujú, Exacto, justo es esta parte también donde tenemos que hacer un hincapié en la historia clínica de una persona. Esta parte del diagnóstico diferencial que nos ayuda a entender que, como lo mencionó usted, que no todo viene desde una cuestión de un problema de un problema de una demencia, sino que puede haber más cuestiones atrás. O sea, puede ser desde a lo mejor alguna cuestión de nutrición tan sencillo como la deficiencia de vitaminas, vitamina D, vitamina B12, hasta algo tan complejo como puede ser a lo mejor alguna demencia, pasando por cuestiones como traumatismos cráneoencefálicos o golpes en la cabeza, problemas de sueño también, trastornos del estado de ánimo, o sea, la lista que se aborda o que o de causas para estos cambios en la memoria es amplia. Y creo que es importante, bueno, no creo, es importante reducirla para poder dar con el diagnóstico, pero también con el tratamiento correcto. Porque en ocasiones esta infravaloración también hace que también hace que se que se tomen decisiones erróneas al respecto del tratamiento, que finalmente termina perjudicando a veces, termina perjudicando más que dando un beneficio al usuario. Que creo que esto es una parte importante a abordar. ¿Le gustaría sí. agregar algo más, doctor Juan Pablo? Sí, que sí, en este abordaje tan complejo y tan completo que debe de hacerse, eh, sí, además de toda la lista de lo que has mencionado, es común que debamos sospechar problemas del sueño, no solamente el insomnio, Ujú, sino los problemas como la apnea obstructiva del sueño, que es una claro. condición que es cada vez más frecuente en la población y que caracteriza a las personas por tener problemas de memoria debido a problemas atencionales o problemas en funciones ejecutivas al día Ujú, siguiente. Entonces, muchas personas que que han estado diagnosticadas con demencia, lo que tienen en realidad era, o lo que tenían en realidad era apnea del sueño. Y eso tiene un tratamiento exitoso cuando se hace y creo que es importante incluirlo en la lista de diagnósticos claro. diferenciales. Claro, completamente de acuerdo. A final de cuentas, a final de cuentas, todas las actividades van en conjunto o todas estas posibilidades van en conjunto y es saber distinguir exactamente cuál es la razón para este tratamiento exitoso, ¿no? Este tratamiento preventivo o este tratamiento correctivo a tiempo y exitoso. Ujú, Muy bien, ahora, comunidad, los invito a pensar de esta manera. ¿Alguna vez han pensado cómo se verán en un futuro? ¿Han pensado qué cambios pueden experimentar del historial que hay en casa, por ejemplo, de alguna enfermedad crónica, los hábitos que manejamos, lo que hacemos en este momento? Pues bueno, le nota, no solo afecta una salud física, sino que también nuestra salud cognitiva se ve marcada por este tipo de factores. Hay que entender que los cambios surgen desde una mezcla de estos factores internos y externos. A nivel cognitivo, encontramos que hay factores que afectan los cambios, la tasa y la presentación o el progreso de la siguiente manera. Por ejemplo, en la educación, encontramos que la educación no solo tenemos que considerar nuestra educación como individuos, sino también la educación que viene desde nuestros padres, hasta qué nivel llegaron. La educación de nuestros padres o abuelos, en combinación con factores genéticos, determina la conformación de nuestro cerebro, número de neuronas, conexiones entre ellas, la nutrición, la oxigenación y también la capacidad de nuestro cerebro de hacer frente a los cambios que se le presentan. Pero nuestra educación también, la educación que tenemos nosotros, fortalece las conexiones y genera una mejor funcionalidad a futuro.
La educación, que quiero retirar un poco este estigma y hacer una anotación al margen. Consideramos educación, muchas veces la educación se considera como esta parte que tiene que ver con ir a la escuela, secundaria, bueno, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, algún posgrado. Y no, la educación no tiene que ver solamente con esta parte académica, también tiene que ver con el aprendizaje constante o la estimulación que recibimos de nuestro entorno. Aprender una nueva habilidad. En algunos usuarios lo he visto, por ejemplo, cuando se les enseña a usar el teléfono, con algunos en consulta que lo he hecho a nivel personal, a nivel profesional. El aprender a usar el teléfono es una nueva habilidad que también favorece este aprendizaje continuo, aunque no incluye un certificado o un papel que acredite este aprendizaje. En este caso, seguir aprendiendo nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos, fortalece nuestra conexión neuronal y la funcionalidad a futuro. Otro factor que influye de manera indirecta, y quiero aclarar por qué es de manera indirecta, el género. La incidencia de casos se ha encontrado más en mujeres, pero es por cuestión de hábitos y de cuidados. Los hombres, desgraciadamente, y lo puedo marcar a nivel personal, a nivel profesional, los hombres tendemos a tener un peor cuidado de la salud. Entonces, estos cambios no siempre les ponemos atención, sino hasta que alguien más hace esta llamada o este reflector en estas alteraciones. También, otra parte muy importante que me gusta abordar es, y lo voy a dejar con una pregunta también para reflexión de nuestra audiencia, ¿qué es lo que más les gusta hacer para relajarse o liberar estrés? Creo que todos tenemos una actividad que nos permite la relajación y olvidar la carga laboral, familiar o los problemas que tenemos. Pero, ¿estos pasatiempos realmente nos nutren? ¿Y estos pasatiempos realmente les damos tiempo para poder desarrollarlos? No es lo mismo tener 30 minutos de lectura en un libro para alguien que le gusta leer que pasar 30 minutos viendo redes sociales en el teléfono o viendo la televisión. En este caso, los hábitos correctos pueden tener efectos positivos en nuestra salud. Para eso tengo el caso de María. María, tras una evaluación realizada en consulta con coigerontología, este, considera que también estaba olvidando cosas y encontramos que efectivamente su atención y su memoria estaban mostrando parámetros menores a lo esperado. Tras una intervención basada en su interés por seguir aprendiendo, pero pasaba mucho tiempo en casa, pasaba mucho tiempo sola y sin estimulación social, eh, basamos la intervención en que conocieran nuevas habilidades, más atender un riesgo de caídas y un problema de movilidad que tenía. En este caso, se le enseñaron nuevas habilidades como aprendió a jugar tiro al blanco con pelotas de ping pong, algo que no había hecho. Aprendió a hacer malabares con pelotas de tenis a su capacidad. Y actualmente encontramos que su movilidad no solo se mantuvo, sino que mejoró. También encontramos que el riesgo de caídas disminuyó. Ya no había presentado ninguna caída en un lapso de 6 meses y la sintomatología depresiva también disminuyó. Mejoraron sus puntajes de memoria, atención y las funciones ejecutivas o la toma de decisiones. Y por si fuera poco, también encontró una nueva actividad para realizar con sus nietos cuando venían de visita a su casa, dando un nuevo sentido a las visitas que presentaba dentro de las épocas decembrinas. En este caso, me gustaría preguntar, doctor Juan Pablo, ¿qué otros factores ha encontrado usted en su experiencia profesional que también influyen en estos cambios cognitivos? Respecto a lo que está ahí mencionado, es básicamente la estimulación, lo que tal vez faltaría. Ujú, Eh, sí, sí, lo vimos en la pandemia y esto no sé si tenga todavía alguna descripción oficial, pero todos fuimos testigos del deterioro cognitivo tan evidente en las personas mayores que entraron a pandemia normal, digámoslo así, entrecomillado, o con algún pequeño olvido y salieron de pandemia con demencia o también con depresión, ¿no? Que también ese es uno de los grandes enmascaradores de la demencia. Entonces, serios problemas de memoria vienen después de la falta de la estimulación cognitiva ujú, diaria, es decir, de la desvinculación. O sea, es decir, eh, no de dejar de aprender, lo cual es muy bueno, no dejar de estudiar, no dejar de estar haciendo sopas de letras y sudokus y estas ujú. cosas, o talleres de lectura, sino de la absoluta desvinculación cognitiva cerebral. Es decir, eh, estar atrofiando nuestro cerebro simplemente por no tener actividad cerebral.
por no tener una rutina, una estimulación, una charla, un juego de mesa, una actividad laboral, un compromiso social que atender. El estar aislados, quiero decir que ese es uno de los factores que influyen en los cambios cognitivos, lo social, ¿sí? Estar Ujú. solos, ¿sí? Eso acelera mucho el deterioro de la memoria. Y pues también ustedes lo han visto, la comunidad lo ha visto, en las personas que se están jubilando, que venían muy bien, no tenían ningún problema, funcionando perfectamente bien, se jubilan, no tienen mucho que hacer más allá de la luna de miel de la jubilación, después de pasear un rato y hacer cosas, se van pues quedando como en una rutina que los asfixia, que los ahoga y sobre todo que no les da la oportunidad de tener interacciones creativas a su cerebro. Entonces creo que la parte social es la que agregaría yo. Ok, muchas gracias. De hecho, sí, el contacto social es una parte importante. Nosotros como humanos somos seres gregarios, somos seres de Ujú, grupos. Si nos aislamos, hay un reconocimiento popular a esta parte de la soledad es peor que fumar una cajetilla, es peor que fumar cajetillas de cigarros al día en ujú, exceso. Y es cierto, una falta de estimulación social también atrofia nuestro cerebro. Y faltando esta parte que me gustaría agregar, también la salud sensorial es una parte importante dentro de estos factores. En ocasiones yo creo que lo hemos, bueno, yo lo he visto en consulta, pero también lo reconozco desde casa, desde mi familia. Esta parte de la renuencia a atenderse problemas de vista, de oído, problemas que son importantes y que solamente los van paliando. Por ejemplo, háblame más del lado derecho que del lado izquierdo porque no escucho. Este asienten, tratan de participar, pero sin realmente entender lo que está ocurriendo. Hay problemas de vista marcados y a lo mejor de emergencia o en estos pequeños momentos funciona. ujú, Pero cuando estos temas no se tratan a futuro, solamente generan aislamiento de la persona. Incluso cuando este aislamiento ocurre en grupos sociales, en reuniones familiares. Si no se atiende esta parte de los factores de la salud sensorial, también tenemos un riesgo muy alto de un deterioro cognitivo en la persona, que creo que esto es una parte que me faltó abordar dentro de. sí. Sí, es correcto. Sí, las personas que tienen un deterioro visual, por ejemplo, sí se van aislando y tienen uno y medio o dos riesgos, veces más de riesgo, perdón, Ujú, de tener demencia. Y no se diga también de las personas que dejan de escuchar, o sea, simplemente el no escuchar explica como el 9% de los casos de demencia y sabemos que las personas que tienen una hipoacusia leve, por ejemplo, ujú, pueden tener mayor riesgo, o sea, unas dos o tres veces más riesgo de demencia, pero las personas que tienen una hipoacusia severa, es decir, que no escuchan nada, ujú. pueden tener hasta cinco veces riesgo de demencia más temprano, o sea, es nada más Sí. explicados, nada más por la audición. Y entonces la situación contraria y optimista es que aquellas personas que no escuchan y que eh, pues se colocan el auxiliar auditivo, Ajá. o sea, que se tratan, tienen una reducción del riesgo de demencia precisamente casi del 10%. Entonces, lo cual pues es algo muy positivo, o sea, se puede intervenir realmente en un riesgo objetivo de demencia. Claro, a final de cuentas, entender que estos factores no actúan por sí solos, sino que también pueden actuar en combinación. Atenderlos de Ujú, manera integral también permite una aproximación completa a evitar este riesgo de una demencia, ujú. que se reduzca este porcentaje o esta posibilidad de que ocurra, que creo que es una parte importante de lo que aspiramos, ¿no? En este nuevo panorama dentro de la atención al adulto mayor y a la persona mayor. Bien. Ahora, vamos a hablar sobre la conexión cerebro-intestino y esófago. Recientemente esta vía de estudio ha adquirido un valor relevante, sobre todo en lo que tiene que ver con estudio de demencias, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, sobre todo. Muchos cambios en la salud mental y cognitiva están directamente relacionados con una interacción bidireccional.
Nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico están conectados con una red compleja. El nervio vago también tiene ramificaciones dentro de esta parte, el intestino y el esófago, que son órganos encargados de la absorción de nutrientes en el metabolismo. El metabolismo implica un trabajo neuronal, hormonal, pero también inmunitario. Estos sistemas colaboran en la regulación de funciones vitales y controlan la digestión, la motilidad y el estado de ánimo. Para ello, podría hablar de Javier. Podría hablar de Francisco, perdón. Francisco es una persona con enfermedad de Parkinson. Esta persona acude a consulta y empezó a tener problemas de olvidos, de olvidos marcados a comparación de años anteriores, de meses anteriores, y también encontramos que estaba teniendo problemas para dormir. La causa que encontramos fue una mala digestión, una mala absorción, porque estaba acostumbrado a un alto consumo de cafeína y de café, que era un irritante que estaba afectando su funcionalidad y la digestión. El café por sí solo no era malo, el problema era la cantidad que estaba consumiendo. Entonces, al hacer esta regulación tanto en la alimentación como en el consumo de bebidas, encontramos una mejora en su funcionamiento, en la memoria y sobre todo en una mejor calidad del sueño tras un mapeo de esta rutina, que es justo lo que mencionábamos, el diagnóstico diferencial para entender el riesgo que está dentro de la persona para que se presenten los síntomas o para que empeoren. Doctor Juan Pablo, en este caso, por ejemplo, con la parte que tiene que ver con nutrición, ¿qué tan importante o cómo se aborda desde el área de la geriatría? Que es importante entender. Yo creo que aquí lo más importante es diferenciar o saber que no haya alguna alteración de nutrición que esté causando el problema de memoria. Podemos pensar principalmente, pues lo más clásico en anemia, una anemia severa puede dar este problema que parezca demencia. Problemas del metabolismo en general a través de la regulación de hormonas como todo el sistema tiroideo, ¿sí? Claro. También la deficiencia de vitamina B12 es un clásico de demencia por esta deficiencia. También analizamos ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, aunque no hay Ujú. mucha como causalidad Mucho. en deficiencia de vitamina D con demencia, pero sí, claro que lo abordamos. Pero algo mucho más frecuente es la disminución en sangre de niveles de sodio, que esto sí puede simular, puede parecer hasta una pseudodemencia, por ejemplo. Y Ujú. personas que tienen problemas de memoria, de concentración, de lenguaje, de coordinación, del estado de alerta, incluso de delirio o confusión mental Claro. causados únicamente porque se les bajó el sodio en la sangre. Y esto puede ser desde una leve deshidratación hasta el uso de medicamentos que lo están pues facilitando. Pero sí, tradicionalmente hemos Ujú. entendido las demencias como enfermedades que se originan exclusivamente en el cerebro, pero ahora sabemos que hay una relación hacia el intestino, ¿verdad? Por un eje, por una extensión, digamos, neuronal hacia los intestinos y ciertas proteínas que están alteradas a nivel intestinal también se han Ujú. encontrado a nivel cerebral. Esto no quiere decir exactamente que tengamos demencia causados por problemas Ujú. intestinales, solamente es una observación que hay una comunicación o que hay una colaboración o hay una participación entre Ujú. sustancias que están en el intestino y en el cerebro, pero hasta ahorita yo no sabría decirte un poco más al respecto. No, es perfecto. De hecho, esta intervención estuvo perfecta. Y justo abordando en la sesión número uno, cuando estábamos con la psicogerontóloga Wendy Cabral, hablábamos de esta relación entre el estado de ánimo, no solo la salud cognitiva, sino también el estado de ánimo con nuestra salud intestinal. En este caso, una salud intestinal inadecuada o una salud intestinal comprometida puede generar problemas de estrés en nuestro cuerpo y que los efectos se noten aún más en la persona. Esta liberación de cortisol, de adrenalina, no solo afecta esta parte de la presión arterial, de nuestro consumo metabólico, de la tensión muscular, también tiene una relación directa con nuestro cerebro.
Al liberarse estas sustancias, hay una oxidación de neuronas, sobre todo en la zona del hipocampo. El hipocampo es una estructura, es una estructura relativamente pequeña, cercana a la amígdala, que nos ayuda a aprender. Es la que permite esta parte del aprendizaje, pero también de la regulación emocional. Si las neuronas están comprometidas dentro de esta zona, también explica estos problemas en la memoria, estos problemas de aprendizaje. Por eso es importante entender que no todo viene solo, como lo mencionó el doctor Juan Pablo, no todo viene desde nuestro cerebro. También tenemos que entender esta parte de la salud integral como un causante de un alto o bajo riesgo de un problema en nuestra memoria, tal cual. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor? Es correcto, sí, la elevación constante, bueno, la elevación repentina, inapropiada y permanente de cortisol puede exactamente, o sea, puede alterar muchísimo la salud en general y a nivel de cerebro, pues el hipocampo se hace más delgado, hay una atrofia de esta parte del cerebro. Pero también, por ejemplo, en el intestino aumenta la permeabilidad de proteínas. Este cortisol elevado aumenta la permeabilidad de proteínas de intestino a sangre y eso es lo que puede también causar inflamación a nivel cerebral. Bueno, pues eso. Ujú. Claro, sí, completamente de acuerdo. Ahora, vamos a retornar a una de las preguntas que hicimos anteriormente para la comunidad. Refiriéndonos a su autopercepción o a lo que esperan en su proceso de envejecimiento en 20, 30, 40 años, ¿cómo ven a su cerebro funcionando? ¿Qué es lo que esperan que ocurra? Hay que entender que nuestro cerebro probablemente se va a encontrar en alguna de estas tres etapas. Los cambios van a estar ahí. El punto es entender o comprender la frecuencia y la incidencia que pueden tener en nuestra vida diaria. Para esto hablamos de estadios de cambio cognitivo. Entendemos primero que el declive es un envejecimiento cognitivo normal. Es un envejecimiento donde los cambios que mencionamos al inicio de esta presentación están en la persona, pero son esperados y no afectan su día a día. Aún es capaz de realizar actividades de su vida diaria, tanto las básicas como las que son el baño, la vestimenta, cuidar la dentadura, cuidar prótesis, etcétera, pero también las actividades instrumentales, por ejemplo, el poder cocinar para poder comer, el poder desplazarse a algún lugar, o también el poder controlar sus finanzas, que es una parte importante de la evaluación a nivel gerontológico. No solo la parte del dinero, sino las actividades instrumentales y básicas. El deterioro leve es una etapa intermedia entre el declive y un deterioro mayor. Hay que entender que estos son cambios notables. De hecho, a comparación de otras personas, el puntaje obtenido es menor el menor al esperado. Pero no hay un impacto funcional. Y voy a hacer esta acotación entre comillas. La persona parece normal porque todavía sigue siendo funcional en sociedad y en comunidad y en familia o a nivel individual. Ya cuando hablamos de un deterioro donde los cambios son notables a nivel cognitivo y también impactan o también afectan la funcionalidad de la persona, esta capacidad de poder cuidarse de sí misma, mantenerse en un buen estado y también de formar parte del entorno de la comunidad, encontramos lo que es el deterioro mayor o demencia. Entender que estos estadios son diferentes entre sí pueden hacer la diferencia tanto en la detección como en la atención que se le da a la persona. Mm, En este caso, en ocasiones el deterioro leve es muy difícil de detectar, sobre todo porque es una etapa intermedia y todavía como estamos en esta idea de que la persona se ve normal, sigue siendo, sigue formando parte de la sociedad a nivel común, sigue realizando sus actividades, lo dejamos pasar. Y no, a veces todo empieza, a veces con una pequeña queja, con un pequeño comentario, y detectar a tiempo puede ser mejor que tener que corregir o hacer frente a un cambio aún más agresivo a la cognición de la persona. En este caso, ¿hay algún indicador importante que tengamos que agregar a esta lista en los estadios, doctor Juan Pablo? ¿O algún punto que no hayamos mencionado?
No, está todo perfecto, pero sí, es difícil también convencer a los familiares que vayan a una valoración, a una consulta gerontológica, geriátrica. Es difícil y también es difícil saber hasta qué punto realmente la persona ha mantenido o sigue manteniendo su funcionalidad, ¿no? Mm. Entonces la pregunta que les hago yo a los familiares es, a ver, si tu papá, si tu mamá, el paciente, pues, tuviera que quedarse una semana solo en casa, ¿pudiera hacerse todo solito? O sea, podría no solamente pues bañarse, vestirse, lo más básico, sino también podría darse cuenta que pues tiene hambre y que en el refri no hay leche y huevo, entonces ir a la tiendita de la esquina, comprar lo que necesita y regresar y prepararse un sanduichito o algo. No, que no. Ah, bueno, pues ahí está Claro. el diagnóstico de demencia o de deterioro Ujú, cognitivo leve, ujú. o como se llaman ahora, pues estos trastornos neurocognitivos. Ujú. Claro, de hecho, justo es esa parte, ¿no? Distinguir ya hasta qué punto es tan independiente la persona para poder realizar estas actividades que a lo mejor que en nuestra juventud o nuestra adultez parecen básicas, pero conforme van transcurriendo estos cambios, probablemente implican un reto importante para la persona dependiendo del estadio en el que se encuentre. Ujú. Ahora, hemos hablado sobre esta parte teórica detrás. Hay signos de alerta que son importantes dentro del deterioro cognitivo. Los olvidos frecuentes. Esta dificultad para recordar información reciente o eventos importantes es algo que se tiene que atender prácticamente en cuanto se detecta. O sea, esta incapacidad de poder recordar la información reciente y también poder, no poder acceder a información ya almacenada, es importante atenderlo. No hablando como tal que represente una demencia, pero porque puede representar un problema necesario para evitar que progrese a un estadio más avanzado. La desorientación, sobre todo la confusión en tiempo y lugar. Si la persona, lo puedo mencionar con Ofelia, que no sabía comunicar o no sabía conectar el tiempo y el lugar y decía, pues no sé, solamente estoy aquí en mi cuarto, no salgo, no es necesario, y no sé ni qué día es, ni qué hora es. Eso es importante. Hay que tomar en cuenta que también es importante estar presente tiempo y espacio. Saber dónde estamos y qué día es importante y a veces le damos poco hincapié. Los problemas de reconocimiento, no poder identificar caras o nombres de personas conocidas o personas cercanas, es un signo de alerta importante. La dificultad en conversaciones, problemas constantes para seguir el hilo o mantener el diálogo con otra persona es clave. Y este es a veces poco mencionado porque no siempre aparece, pero cuando ocurre también es un signo de alerta, las alucinaciones. Percibir cosas que no están o sensaciones que no son reales, es importante hacer esta aproximación desde un diagnóstico diferencial. ¿Hay otro signo de alerta que debamos de considerar dentro de la lista, doctor? No, está bien, estoy de acuerdo con esto. Ok, muy bien. Bueno, vamos a entender rápidamente, vamos a hablar sobre esta parte del abordaje y datos clave. Bueno, de acuerdo con un estudio de, vamos a decir, Colazos, aquí arriba, del 2023, 7,3% de la población mexicana en su estudio presentaba demencia, mientras que 7,9% cursaba con deterioro cognitivo leve, afectando principalmente a mujeres, personas con baja escolaridad y en áreas rurales. No quiere decir que por cumplir con cualquiera de estas tres características o la combinación de ellas, ocurre, va a llevar a una demencia, pero el riesgo está ahí. Y principalmente, sobre todo en México, se encuentra diagnósticos de enfermedad de Alzheimer y demencia vascular como principales causas de demencia. El abordaje tenemos que hacerlo, lo hemos mencionado desde un área multifactorial. Hay que entender que puede haber múltiples causas que van más allá de un problema de demencia. Hay que hacer un diagnóstico objetivo. No por tener más de 60 se va a comportar, su cerebro se comporta igual entre los 60 y los 70, a los 80 o a los 90 o incluso ya en esta nueva tendencia por encima de los 100 años. Su cerebro no se comporta de la misma manera. Hay que entender que la edad y el sexo influyen en el diagnóstico. Hay que entender que también este abordaje puede ser complejo.
Los cuidadores pueden detectarlo antes y ocurre muy a menudo que incluso la misma persona. Incluso, como lo mencionó el doctor Juan Pablo, hay cierta resistencia al respecto, a esta parte de hacer frente a estos cambios en la memoria. Y sobre todo, lo mencionamos al inicio, todo viene desde una queja subjetiva. La percepción del afectado es vital. Entender del usuario, entender que a veces un pequeño comentario como siento que se me está olvidando todo. No, pues ya me dicen y no aprendo. Este tipo de frases que las he escuchado comúnmente es una parte importante para prender estos signos de alerta y acudir a una revisión. ¿Qué más deberíamos de considerar dentro del abordaje, doctor? Bueno, aquí creo que es muy importante hablar sobre el impacto que tiene la demencia, porque sabemos que para el 2050 las personas con demencia, el número de personas con demencia pues puede llegar hasta al triple, ¿no? Ujú, Y muchos de estos tienen factores de riesgo que son modificables. 45% de estas personas podrían no tener el problema si atendemos a lo que habíamos dicho, a la hipoacusia, a la corrección del déficit ujú, visual, a la estimulación cognitiva, al tratamiento de la depresión, o sea, a todo lo que les haga falta, pues ah, proporcionarlo, ¿no? Pero sí es ujú, importante hacerlo porque estas personas, pues tienen que ser cuidadas y el 80% de los cuidados recaen sobre las familias, no sobre las instituciones, sino principalmente por los cuidadores principales, que ujú. son las parejas o algunos de los hijos la familia del paciente. Y esto obviamente, pues sí cuesta porque las personas cuidadoras tienen que dar pues un mantenimiento, un sostén económico para mantener a todo lo de la salud de la persona, pero también para compensar lo que ellos mismos están dejando de trabajar. Entonces creo que esto sí es importante, enfocarnos en la prevención, en los estilos de vida y todos estos determinantes sociales que, que afectan el riesgo de demencia. Claro, sobre todo esta parte que menciona. Y de hecho, me gustaría tomar este espacio para hacer un enfoque importante. Ujú. Las estrategias de intervención y sobre todo la esperanza que tiene que ver con este tipo de diagnósticos. Hay que hacer un abordaje integral, una evaluación completa que va más allá de un cribaje. En ocasiones, sobre todo en instituciones públicas, sobre todo en tiempos anteriores, se tendía a hacer una prueba estándar para toda la población sin importar sexo, edad, condición, escolaridad. Y a partir de ahí se decía si tenía una demencia o no. Este fue es una aproximación incorrecta. Y también generaba falsos positivos o falsos negativos en los diagnósticos. Ahora hacemos un abordaje completo con una batería neuropsicológica. Hacer esta evaluación completa nos va a ayudar a entender qué partes están afectadas, porque también puede ser un determinante de la causa que está generando estos cambios. Un diagnóstico diferencial para detectar otras causas. Y también hay una intervención multidisciplinar, una intervención farmacológica y no farmacológica. A nivel gerontología, nos encargamos de esta parte, podemos hacer un apoyo dentro de esta evaluación y también la derivación con especialistas en caso de que se necesite, sobre todo para cuestiones alejadas del área gerontológica. A nivel farmacológico, doctor, ¿cómo se abordaría esta parte? ¿Qué es lo que considera importante? Bueno, que tengan un tratamiento. Como dice ahí que no es una causa perdida, o sea que sí se puede hacer mucho por las personas que tienen demencia, especialmente a nivel no farmacológico. Creo que entendiendo el proceso, o sea, por qué están sucediendo estos cambios, por qué pierde cosas, por qué se va deteriorando, o sea, entendiendo empáticamente el proceso de la enfermedad podemos evitar muchas situaciones que son angustiantes o que son Ujú, desencadenantes de síntomas psicoconductuales en el paciente con demencia. Es claro. decir, em, el principal peso que tiene el tratamiento no farmacológico es relevante, hay que marcarlo. Y luego ya del tratamiento, pues bueno, pues va la parte médica y hay algunos médicos que estamos un poquito más enfocados
a tratar personas con demencia y podría decir básicamente, pues los neurólogos, especialmente cuando hay un problema de memoria Ujú, raro, atípico o que está acompañado de trastornos del movimiento, convulsiones, por ejemplo, ¿no? ujú, O de los médicos psiquiatras, principalmente cuando hay problemas de conducta, de estado de ánimo, insomnio, etcétera. Y bueno, y geriatría también, es decir, pues todo lo demás, ¿no? O sea, vemos de una manera integral a la persona, pero que cualquier médico que esté el más próximo a ustedes pueda valorar a una persona con demencia, eso es creo que lo más importante. ok. Y para hacer un cierre a esta parte, justo como lo mencionamos, justo como hizo el hincapié, la esperanza no es una causa perdida. La intervención oportuna desde estos enfoques que sea objetiva, multidisciplinar, multifactorial, puede ralentizar o incluso en algunos casos, aunque no en todos, revertir los cambios. Ofrece herramientas para los afectados, para las personas usuarias, pero también ofrece para la familia. La familia lo mencionamos como una parte importante porque son los que se encargan de los cuidados, pero en ocasiones, por enfocarnos en el usuario afectado, no nos enfocamos en el entorno. Y la familia carga con una gran situación de estrés, con una gran situación de angustia, de miedo, de incertidumbre, que en ocasiones no es escuchada. Y estos sentimientos encapsulados solamente terminan afectando la salud, deteriorando la relación que hay entre los mismos miembros y también puede generar divisiones dentro de las actividades, generando desbalances, sobrecargas innecesarias o incluso más problemas que los que había al principio. Entonces, con esto cerramos nuestra presentación. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿la falta de higiene dental también puede incidir en el deterioro cognitivo? Sí, la falta de higiene dental sí puede incidir, sobre todo por la alteración que puede generar a nivel sensorial. Recordemos que parte del sentido del gusto depende también de una dentadura en buen estado. El poder tener el poder triturar y eh, masticar los alimentos de manera adecuada también es una parte que ayuda a una mejor digestión y una parte sensorial. Entonces, si el gusto no está funcionando de manera correcta, no está percibiendo los sabores de manera correcta y aparte no se trituran de manera correcta y no se metabolizan de manera correcta, podríamos hablar de un posible riesgo dentro de una demencia. Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a esta Sí, pregunta? correcto. La periodontitis y también la pérdida dentaria se han asociado con mayor riesgo de deterioro cognitivo, probablemente a través de la inflamación crónica, de alteraciones nutricionales, cambios en la masticación. Entonces sí, creo que aunque no está reconocido como un factor de riesgo claro, o sea, cada Ujú. vez hay más evidencia que apunta a esto, a que no están como separadas la boca y el cerebro, aunque todavía oficialmente no está reconocido como un factor de riesgo. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Por favor, hablar de disautonomía como secuela al COVID-19. Sí, justo esto es una parte muy importante. El doctor Juan Pablo abrió este punto de estudio, ¿no? Dentro de esta sesión. El COVID-19 trajo secuelas importantes no solo a nivel aislamiento social. Hablábamos de esta parte de las demencias como resultado del aislamiento, del encierro, de este aumento en la incidencia. Y también las personas que fueron, sobre todo aquí en Jalisco se ha encontrado que las personas eh, que sufrieron presentaron este COVID-19, en algunos casos sí, presentaron sarcopenia, presentaron problemas de fragilidad. Estos problemas de fragilidad, el síndrome de fragilidad, que implica la pérdida de fuerza, la pérdida de fuerza muscular, y lo que generó fue un problema también en cuestiones de dependencia. Y recordemos que una parte que no se estimula se atrofia. Si esta dependencia esta dependencia se mantuvo por mucho tiempo, también presentó una menor estimulación cognitiva y por lo tanto también un riesgo mayor de una demencia. Doctor, ¿le gustaría agregar algo a esta pregunta? Sí, las personas que han quedado con secuelas
que han quedado con secuelas del COVID, llamado este long COVID, o COVID largo, Ujú, son principalmente relacionadas con el sistema nervioso autónomo. Entonces, estas personas, lo más común es que tengan a nivel mental una cierta neblina o niebla mental. Y bueno, pues es un deterioro cognitivo leve que está asociado a COVID y que se ha demostrado. Pero sobre todo, estos síntomas del sistema nervioso autónomo son caracterizados por mala regulación de la presión al levantarse, es decir, se paran las personas y se ujú, marean, tienen taquicardias, trastornos en la regulación de su sudoración, de su digestión, de la saliva, o sea, de cosas que no son controladas conscientemente por nuestro cerebro. Ese es principalmente el long COVID. Ajá. ok. Claro, de hecho, muchas gracias. Justo es esta parte de aquí. Muy bien. Buenas noches. En caso de demencia tipo Alzheimer atípico, por poner un ejemplo, que afecte en la vista, ¿qué recomendación se puede optar al momento de valorar al paciente y no dejar de lado los signos que en ocasiones se asocian a la vejez? Saludos. Mm, muy bien. En este caso hay que entender primero que la vejez implica cambios importantes a nivel integral. En este caso, en este abordaje integral. Ahora, hay parámetros clave que nos ayudan a determinar qué tanto hay una afección a nivel funcional, a nivel de autonomía. Hay puntajes ya marcados para población mexicana. Si estos puntajes no están, si está por debajo de estos puntajes, entonces podemos considerar que hay un problema y que no es parte normal de la etapa de la vejez o del proceso de envejecimiento de la persona. En lo que se refiere a problemas de vista, es importante entender que también es importante hacer saber al usuario y a su familiar o a sus familiares o cuidadores que puede haber manifestaciones de estos problemas en la vista, pero van a variar en el tiempo de aparición con la persona. No siempre aparecen de primer momento. Entonces, a partir de ahí se tiene que hacer este abordaje multidisciplinar. Yo como gerontólogo, por ejemplo, no puedo tratar la vista, no es mi área, pero se puede hacer la derivación con el especialista correcto para que dé una atención. Doctor, ¿algo que le gustaría agregar a esta parte? Sí, es correcto. Pero sí, el Alzheimer atípico Ujú, con manifestación visual es una cosa súper rara, súper rara. Pero sí hay que reconocer esto, que el Alzheimer principalmente es un problema de memoria, así como lo conocemos, pero también de todas otras habilidades cognitivas. Es decir, no solamente la memoria, sino pues como no sé, el lenguaje, el ujú, cálculo, las praxias, etcétera. Hay algunas variantes atípicas, es decir, que no comienzan con problemas de memoria, sino por otras áreas como de conducta o, por ejemplo, aquí hablando de la vista. Y la atrofia ujú, cortical posterior es una variante pues como muy rara de demencia, muy poco común, que pudiera tener trastornos de la vista, es decir, personas que parece que no ven, pero el oftalmólogo dice pues que todo el ojo está súper bien y entonces ahí es cuando se hacen los casos clínicos más complejos y los ujú, neurólogos y neuropsicólogos nos ayudan a determinar qué pudiera ser. Cuando, por ejemplo, alguien dice, es que no puedo alcanzar ese objeto, lo estoy viendo, pero nada más veo la mitad, o sea, sí puedo leer, pero no estoy, o ujú. sea, sí puedo entender lo que leo, pero no estoy leyendo las letras se me van o algo así. Entonces, lo primero es hacer una valoración oftalmológica y luego ya, pues, buscar estas variantes como raras. Ok. Muy bien, vamos con nuestras últimas dos preguntas. La primera, ¿es hereditario el Alzheimer y el Parkinson? Si hay un factor hay un factor de herencia, pero va a depender también de los hábitos. Va a depender también del cuidado que tenga el usuario o la persona con estas características para que en este caso afecte tanto la presentación como la intensidad o la cronología de aparición de estos cambios. En este caso, por ejemplo, con el Alzheimer, hay un tipo de Alzheimer específicamente, enfermedad de Alzheimer autosómico dominante,
que sí es hereditaria. Se ha encontrado, se han hecho estudios, de hecho, el CUCBA, específicamente el Instituto de Neurociencias, tiene investigaciones al respecto. Se ha encontrado que sí hay un factor hereditario dentro de este tipo de Alzheimer, pero ya va a depender también de la presentación o ya va a depender de cada individuo o de cada persona, de cada usuario, si se presenta o en caso de que se presente la intensidad y el tipo de síntomas que se presenten. Doctor, ¿le gustaría agregar algo a esta pregunta? No, no, correcto, sí, 95%, o sea, la gran mayoría, casi todos los casos de enfermedad tipo Alzheimer es esporádico, se puede dar a quien sea. Y el 5% son de relación genética, 1 o 2%, o sea, los casos muy, muy, muy raros tienen estas alteraciones genéticas en genes de presenilinas y, bueno, eh, o sea, si hay un riesgo genético, es muy poco, pero si el Ujú, Alzheimer se presentó joven en la familia, ujú, ese sí puede ser hereditario, es decir, si hubo personas que tenían 45 años, 50 años y ya tenían la demencia así de Alzheimer tal cual como fue descrita ujú, en la primera paciente, en Augusta, en la ciudad de Frankfurt, y si como ella a los 52 años ya se tenía un Alzheimer avanzado, pues es probablemente familiar, hereditario. Todos ujú. los demás casos pues quisiéramos evitarlos. Ujú. Claro. Ok, hay una pregunta específica para el geriatra. Dice, para una persona sin signos ni síntomas de declive y deterioro leve, ¿el uso de medicamentos antidemencia está contraindicado o pudiera servir como profiláctico? No, no está indicado, no está indicado. Hasta lo que yo sé, no está indicado darle medicamentos como memantina, o sea, si no tiene pues galantamina, ribastigmina, donepezil, o sea, si no tiene Ujú, demencia, no. Si no tiene un deterioro cognitivo leve tampoco, menos. En algunos casos de deterioro cognitivo leve, evidenciado, sí, el donepezilo, por ejemplo, se puede utilizar. Pero qué bueno que preguntan eso porque la ujú. memantina no se anda dando a todas las personas que quieran mejorar su memoria. Si no, imagínate, pues se los daríamos a los estudiantes en época de examen, ¿no? Tómense su memantina para que les vaya bien, pero no, no es el caso. Ujú. Ok. Y la última pregunta que vamos a responder por esta sesión. Hola, ¿hay algún libro que puedan recomendar para poder detectar todos estos cambios? Pues el Eh, más famoso de los libros es Cuando el día tiene 36 horas. ujú, Es como la literatura universal del Alzheimer, se basa en ujú, eso, pero pues cada vez hay más y más y más información. Afortunadamente ahora tú puedes aprender en plataformas como aquí, con COI, o sea, mucha información que puedes tener en redes, en videos, en tutoriales. O sea, afortunadamente hay mucha, mucha información ya. Y pues bueno, creo que puedo promocionar el libro que el doctor Pepe Valencia y un servidor escribimos hace ya unos varios años que se llama No me acuerdo, el verdadero paciente tras la enfermedad de Alzheimer. Y es un libro precisamente que la intención es, primero, sensibilizar a la población de que existe la enfermedad de demencia y cómo, pues, tratar mejor a las personas, incluyéndolas con una atención basada, centrada en la persona, con un trato muy humanista y que también pues tenemos en ese libro como una guía rápida de acción para los familiares que cuidan a personas con Alzheimer. Por ejemplo, qué hacer en casos de, ¿no? Qué hacer en casos de que se salió de la casa, de que dice que no se quiere tomar los medicamentos, que no ujú, se quiere bañar, que está diciendo groserías, pues, que se desnuda, que tiene incontinencia, que malgasta o pierde el dinero, que dice que los acusa a ustedes de robo, o sea, muchísimas situaciones como prácticas puntuales. Eso viene en el libro El No me acuerdo. Ujú, ok. Sí, y también nomás para agregar, solamente para agregar, algunas instituciones públicas, hospitales, centros de investigación, sistemas de atención, de asistencia social, por ejemplo, aquí en DIF específicamente, hay libros guía que permiten acercarnos a esta parte de la atención a las personas y de personas con demencia y la detección de estos signos de manera precoz. ujú. A final de cuentas, la opción que escojan o la opción que decidan leer va a ser tal cual personal. Pero sí, ya hay una gran cantidad de fuentes donde se pueden aprender sobre este tipo de temas. Y también estamos los especialistas, somos expertos en este tema y estamos dispuestos a apoyarlos en lo que se necesite.